No hay nada que determine e influya más en nuestro comportamiento y actitud que nuestras creencias y las doctrinas que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Y estos son el resultado de información que vamos descubriendo y asumiendo como verdadera a medida que permitimos ser influenciados por lo que aceptamos como cierto. Nuestras acciones están directamente relacionadas con nuestra creencia y la forma en que vemos el mundo depende del tipo de lentes con el que lo observamos. No es posible desconectar nuestras creencias de nuestras acciones. Nuestra cosmovisión está siendo desarrollada a lo largo de nuestra existencia por medio de la experiencia, información y doctrinas que permitimos que influencien nuestra forma de pensar. Las doctrinas o información que crees determina cómo piensas. Y lo que piensas tiene la capacidad de influenciar cómo te sientes. Y estas emociones, para bien o para mal, te motivan a actuar de la forma en que lo haces. Y el resultado de nuestras acciones no solo demuestran al mundo dónde está nuestro corazón, sino también será un determinante si lo que hacemos es para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria. Porque lo que crees determina cómo actúas. Shalom. Soy Cristian Córdoba y esto es Vertical. En los videos anteriores hemos aprendido tanto la influencia que tiene Dios y el mundo en nuestra vida. Estas son dos cosmovisiones o lentes que permiten observar todo lo que existe a nuestro alrededor y son opuestas la una de la otra. Es inevitable el hecho de vivir en una época donde estamos sobresaturados de información y estamos continuamente expuestos a las mentiras que el mundo y Satanás quiere que creamos. Y por otro lado, el Espíritu de Dios y su palabra nos comunica la verdad y nos advierte de los riesgos de dejarnos convencer por la cosmovisión del mundo que solo nos lleva al sufrimiento y destrucción personal. Lo que creemos en realidad es muy importante, pues esto es lo que determina a final de cuentas nuestro comportamiento. Todo lo que permitimos ingresar a nuestra mente tiene que influenciar la forma en que vemos el mundo y la forma en cómo nos sentimos. Es en base a este proceso que ocurre internamente que nos lleva a decir o actuar externamente con lo que nos rodea. Si pudiese utilizar una ilustración, nuestra vida puede ser representada como un árbol frutal. Este árbol tiene 4 partes: el fruto, las ramas, un tronco y las raíces. Usando esta analogía, nuestras acciones, emociones, actitudes y condición de nuestras relaciones son el fruto de nuestra vida. Esta es incluso una analogía que Dios utiliza al referirse a nosotros. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Dios quiere que nuestra vida produzca solo buen fruto. Pero por lo general, producimos también el mal fruto que podemos observar en nuestras experiencias cotidianas. El entender de dónde viene el fruto podría ayudarnos a eliminar ese mal fruto y aumentar el buen fruto en nuestra vida. Es tan simple como esto. Si somos guiados por el Espíritu Santo, nuestro fruto será bueno y provechoso. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Por otro lado, si estamos siendo gobernados o influenciados la mayoría parte de nuestra vida por nuestra carne, el fruto que produciremos será malo. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Los malos frutos que tenemos la capacidad de producir en nuestra vida por causa de la influencia del mundo se despliegan en acciones negativas como violencia, desórdenes alimenticios, inmoralidad, sexualidad, mentiras, lenguaje vulgar o maldiciendo a las demás personas. En nuestras emociones se dan efectos de sentimientos negativos como temor, ansiedad, depresión, vergüenza, culpa y enojo. Nuestras actitudes negativas se despliegan con quejas, falta de perdón, codicia, soberbia y prejuicio. Y esto dan como resultado relaciones destructivas como cuando hay abuso verbal o físico, o bien relaciones disfuncionales o que terminan divididas. Debemos admitir que es muy desagradable cuando producimos mal fruto en nuestra vida, sobre todo cuando proclamamos amar a Dios, pero nuestros frutos no lo demuestran. Intentamos constantemente eliminarlos, pero frecuentemente vuelven a crecer. Pero hay que ser razonables. El fruto en un árbol no aparece por sí mismo. Crece desde las ramas. Las ramas representan nuestras decisiones. El nutrirnos con la influencia de Dios o la influencia del mundo producirá una cosecha correspondiente a la fuente que dejamos alimentar nuestra vida. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra del Espíritu segará vida eterna. ¿Alguna vez te has puesto a cuestionar por qué decidiste actuar de la forma que lo hiciste en ciertas ocasiones vergonzosas en tu vida? ¿Qué motivó tus decisiones para tratar así a la gente o responder en la forma como lo hiciste? La respuesta tiene que ver con tus valores, es decir, el tronco en el cual las ramas de un árbol están pegadas. El tronco del árbol representa nuestros valores o deseos. Los valores típicos de toda persona son el sentirnos amados y aceptados, sentir que somos importantes y que estamos seguros. Todas las personas fuimos creadas con necesidades, pero tendemos a valorar más aquellas influencias que recibimos con regularidad, que no son de buena influencia para tomar decisiones. Nuestros valores o deseos se ven afectados del modo en que buscamos satisfacerlos. Dios nos creó y Él es quien puede proveer lo que en realidad necesitamos y deseamos. Pero si no creemos que Él pueda o quiera proveer para nuestras necesidades, entonces trataremos de conseguirlo por nosotros mismos, por otros medios contraproducentes, que nos dejarán afectados. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Solo considera qué es lo que realmente valoras en tu vida. ¿Es importante para ti ser amado? ¿El experimentar aceptación? ¿El sentirte importante? Ahora considera de dónde obtienes estos valores y cuál es la fuente que está nutriéndote. Cuando procuramos llenarnos de amor y aceptación, así como sentirnos importantes, buscándolo en otras personas o en nosotros mismos, tomamos decisiones equivocadas que producen mal fruto en nuestra vida. Tal es el caso de aquellos que desean ser aceptados y se involucran en una relación inmoral que con el tiempo produce un fruto de vergüenza, mentira y relaciones dañadas o truncadas. Dios tiene un mejor plan y una fuente mucho más saludable para nutrirnos, pero lamentablemente nos conformamos con tratar de satisfacer nuestras propias necesidades en cloacas de agua sucia. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y ha cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Tristemente decidimos buscar los valores del mundo y la aceptación de las personas para encontrar significado y sentido a la vida. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Pero el tronco del árbol viene de sus raíces, y las raíces del árbol representan lo que creemos. Entonces, nuestras raíces no determinan nuestros valores, pero sí determinan cómo escogemos conseguir lo que valoramos. Lo que creemos sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre los demás afecta nuestros valores, decisiones y acciones. Y estas creencias pueden estar basadas en la verdad que viene de Dios y su palabra, o en las mentiras que viene del mundo, influenciado por Satanás. Es únicamente en Cristo donde vamos a encontrar la verdad, quien es el autor de la vida. El creer y confiar en la verdad produce vida. Jesús le dijo:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mientras más nos nutramos de la verdad de Dios, estaremos físicamente plantados en la verdad. Por tanto, de la misma manera que recibiste en Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Por otro lado, las mentiras vienen de creer a Satanás y al mundo. Satanás trata de plantar mentiras en nuestra vida por medio de lo que vemos, oímos y experimentamos en el mundo. Y el dejarnos influenciar por él es contraproducente. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. El creer mentiras causa que dudemos de lo que Dios dice, y el resultado es un mundo cegado y depravado. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidias, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos. El creer las mentiras produce mal fruto en nuestras vidas y tiene sentido el querer eliminarlas de nosotros por completo. Muchas de estas mentiras están dirigidas contra Dios. En lugar de creer que Dios es bueno, que nos cuida, que desea tener una relación íntima con nosotros y que nos ama incondicionalmente, el mundo nos hace cuestionar acerca de su carácter y creer mentiras acerca de su naturaleza. Pudiéramos basar estas mentiras en algunas experiencias que ya hemos tenido en el pasado y cuestionar que cuando las cosas no salieron como hubiéramos querido, nos demuestra que tal vez Dios no es tan bueno como pensamos y llegar al extremo de hasta dudar de su existencia para creer en algo ilógico como la evolución como alternativa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero la verdad es que nuestras experiencias no cambian la realidad ni la naturaleza de Dios. De la misma manera, el mundo intenta convencernos de mentiras sobre nosotros mismos. En lugar de creer que somos amados y aceptados por Dios, el mundo quiere convencernos con mentiras tales como que nadie nos ama o que somos un fracaso, o embarcarnos con creer en las etiquetas y conceptos que el mundo nos asigna, tales como que somos incompetentes, o que naciste de tal cual manera y así vas a quedar, o que eres un adicto y siempre lo serás. Y obviamente esto produce frutos autodestructivos que no solo dañan nuestra autoestima, sino que también tergiversan la realidad de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todas las personas somos amadas por Dios y valiosas para Él. El deseo de Dios es que amemos a la gente y que oremos para que su plan se cumpla en nuestras vidas. Sin embargo, podemos creer las mentiras sobre las demás personas. Al considerar la raza como un factor de valor en el individuo, al ver a otros como inferiores a mí debido a su estatus económico, o pensar mal de los demás porque todos tratan de aprovecharse de ti. Consideremos, por ejemplo, la vida de Gedeón, que le temía a los madianitas, que eran enemigos de Israel. Un día, mientras Gedeón estaba escondido, el ángel del Señor se le apareció diciendo, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Cuando Dios le dijo que iba a liberar a los israelitas de sus enemigos, Gedeón respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón no era muy diferente de nosotros. Él estaba enfocado en su apariencia, su habilidad y sus acciones, a pesar de que Dios declaró que era un hombre fuerte y valiente y que lo usaría para liberar a Israel. Gedeón no creyó en las cosas que Dios dijo, ya que le parecieron imposibles. Gedeón creía que su familia era pequeña, insignificante y sin ningún poder. Él permitió que sus experiencias y su posición social determinaran lo que creía acerca de sí mismo. Y no solo tenía un mal concepto de sí mismo, sino también de Dios. Entonces Gedeón le respondió, Oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón creía que Dios había abandonado a la nación de Israel
y que desde su perspectiva, Dios no estaba actuando a la altura de su reputación. Las mentiras que Gedeón creía sobre sí mismo y sobre Dios dieron como resultado un fruto de temor e incredulidad. Afortunadamente Dios es muy bueno y paciente. A pesar de que Gedeón le tomó un tiempo poder liberarse de las mentiras que creía, para poder creer lo que Dios le dijo. A través de una serie de milagros, Dios le confirmó que su palabra era verdadera. El fruto del temor en la vida de Gedeón fue reemplazado por paz y confianza. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz. No debemos permitir que nuestras experiencias que vienen del mundo definan lo que creemos, sino que debemos evaluar nuestras experiencias con la verdad de la palabra de Dios para poder sustituir las mentiras con la verdad. No se trata de únicamente esconder o quitar el mal fruto de nuestra vida, ya que si lo seguimos nutriendo de las mentiras del mundo, es inevitable que vuelva a crecer naturalmente. Debemos de tratar con el problema que viene desde la raíz. Reconoce las mentiras que has creído sobre Dios, sobre ti mismo y sobre los demás. Arrepiéntete de las decisiones equivocadas que has tomado como resultado de las mentiras que has creído. Reemplaza las mentiras que has creído con la verdad, escogiendo nutrir tu mente en la verdad de Dios y no en las mentiras del mundo y del diablo. Y para hacerlo es crucial confiar en las verdades esenciales sobre Dios, el reconocer que Él existe y que es el Dios accesible por medio de Cristo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Él es un Dios majestuoso y soberano en su creación. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. El reconocer que Dios es también muy bueno y que cuida por nosotros. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. Pero sobre todo el saber que Dios nos ama y está lleno de compasión, bondad y misericordia para con nosotros a pesar de nuestra condición pecaminosa. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Y es a partir de estas verdades que nos nutre que podemos tener confianza y seguridad al saber que Él promete bendecirnos a pesar de las circunstancias. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Cuando nos nutrimos de las verdades de Dios, nuestros valores cambian. Nuestra identidad cobra un sentido mucho más importante, ya que hemos sido aceptados por su amor. Ahora hemos sido declarados santos, sin mancha y sin culpa. Hemos sido perdonados por todos nuestros pecados en el momento en que confiamos en el trabajo culminado de Cristo por nosotros en la cruz. Y estas realidades nos cambian por completo, guiándonos en tomar decisiones que van acorde con la voluntad de Dios, que finalmente son demostradas en frutos piadosos de acciones, emociones y actitudes y relaciones que son de origen sobrenatural, ya que son producto de la fuente de la vida que solo podemos encontrar en Jesucristo nuestro Señor.